Hola. La mesa que vamos a comenzar ahora es la mesa de territorios, que sigue un poco en el tema que veníamos tratando en la anterior, ¿no? De espacios de cultura. Mi nombre es Sonia Díaz y, como seguro que muchos de vosotros no me conocéis, formo parte del comité académico del encuentro. Soy mujer gallega y rural, no necesariamente por este orden, pero bueno, sí creo que es importante que lo sepáis, porque es mi mirada sobre el mundo y sobre este tema concreto que nos ocupa, ¿no? De todos modos, los que os van a hablar de cultura y territorio son nuestros ponentes, Fernando, Xavier y Silvia, y os leo muy brevemente su experiencia para que sepamos también todos de dónde proviene su mirada, ¿no? Fernando García Dori es artista, sociólogo, máster en agroecología y doctorado en estudios campesinos. En su obra aborda temas que afectan a la relación actual entre cultura y naturaleza en el marco del paisaje, lo rural, de los deseos y expectativas asociadas a aspectos de identidad, crisis, utopía y cambio social. Para el desarrollo de una estrategia cultural sobre la cuestión rural se sirve de diferentes lenguajes como el dibujo o proyectos colaborativos agroecológicos, acciones cooperativas y sistemas ético-estéticos de apoyo mutuo que implican a diseñadores, arquitectos, artistas o hackers con agricultores o pastores. Ha ensayado su estrategia cultural sobre el medio rural español con un proyecto llamado Campo Adentro, del que nos hablará más extensamente. Xavi Pérez es licenciado en Antropología Cultural, máster en Gestión Cultural, profesor, consultor y activista. Ha sido coordinador del Ateneo Popular Nou Barris, importante centro cultural público de gestión colectiva situado en Barcelona, y allí entró en contacto con un proceso de implicación ciudadana a diferentes niveles de gestión, así como con la red de centros culturales europeos Trans-Europe Halls, de la que nos hablará también más extensamente. Xavi tiene también conocimiento de primera mano de la red Artibarris y de Transibérica. De todas ellas nos puede hablar. Silvia Villar es activista, gestora e investigadora en el ámbito sociocultural. Trabaja como investigadora en el Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural de la Universidad Carlos III y participó activamente y participa activamente a día de hoy en el Centro Social Autogestionado Casa Colorida, en Galicia, y en el Centro Social Autogestionado La Tabacalera, aquí en Madrid, en Lavapiés. Lo que les planteé a ellos para tratar este tema de cultura y territorios fueron 3 preguntas, en torno a las cuales construir un debate con vosotros, es decir, que os sintáis libres también de increparlos, de preguntarles, de dialogar, ¿vale? Las 3 preguntas solo son una estructura. Estas 3 preguntas son: la primera, los lugares de cultura, el territorio, el espacio, es decir, ¿cuál es la relación existente entre la cultura y el lugar en el que se desarrolla? Venimos de 3 proyectos que ya establecen ese diálogo, ¿no? Desde la arquitectura, el centro, la casa tomada también, ¿no? La Casa de Salvador, y bueno, y Tárrega, y el uso de espacios públicos. Pero ellos 3 tienen también experiencias que creo que pueden ser interesantes para nosotros sobre ese diálogo entre territorio y cultura. Le paso la palabra a Fernando. Bueno, no sé si vamos a poner alguna imagen o tampoco sé cómo vamos a pasar de la carpeta de imágenes de cada cual. Ah, vale. A la pregunta de cómo influye la producción cultural el medio, ¿no? Digamos, por lo menos en el caso del trabajo que llevo haciendo y de mi premisa, de mi punto de partida, es que realmente el medio es fundamental en el sentido del medio rural o el territorio, ¿no? O sea, parte de la idea de todo este proyecto consiste en tomar conciencia de las bases biofísicas de las condiciones de producción económicas, pero también cultural. O sea, una forma de reconectar con el territorio que está basada, pues, sobre todo en las culturas locales que han sido las que han coevolucionado, ¿no? con esos lugares. Y, justamente, si miramos un poco a lo que es la península ibérica como extensión de la península europea o del continente euroasiático y de toda la diversidad de territorios,
con todo lo que ha modificado, ¿no?, las diferentes índices de pluviometría, todas las diferentes regiones climáticas y luego también los condicionamientos socioeconómicos o culturales. Aquí vemos un mapa según el número de trabajadores agrícolas o jornaleros, no propietarios de terrenos, cómo esto, influenciado por lo que es la Reconquista, pues modifica la forma de crear una cultura en relación al territorio. Y luego lo que son las zonas de baja densidad, ¿no? Entonces, la apuesta es que en este momento de necesaria transición de nuestras sociedades a modelos de sostenibilidad, apostamos por una visión agroecológica de la producción también cultural, y agroecología es pues una suma de diferentes disciplinas que viene a decir que puede haber una armonía, ¿no?, una nueva forma de encuentro con ese territorio en el sentido de medioambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente viable, ¿no? Entonces, la cuestión también de la viabilidad económica de las iniciativas es fundamental. Y todo esto en esas zonas que veis amarillas de poca densidad, en las que creemos que el papel del actor, ¿no?, del artista, perdón, como vector, como catalizador, ¿no?, de formas de identificarse con ese medio una vez que las relaciones basadas en la producción han desaparecido, es fundamental. Entonces, estamos en un momento digamos, del trauma post-ladrillo. Estas fotografías son del momento de la construcción, pero igualmente pueden ser el momento de la ruina, ¿no?, cuando se paran las grúas. Y este es un poco un diagrama de partida de Fischer-Kowalski en el que podemos ver cómo la naturaleza, a partir de la experiencia, afecta a las poblaciones. Pero las poblaciones, a partir de las formas de representación, crean una cultura que programa a las sociedades y que a través del trabajo influye en las formas en que modificamos la naturaleza. Es decir, si operamos sobre la cultura, en la construcción cultural, podemos reprogramar las formas en las que nos relacionamos con el medio, ¿no? Eso es un poco el punto de partida de trabajos como este, que se basaba en unir a miembros de la red de semillas con personas que trabajan por el software libre, y este otro, por ejemplo, que ha consistido durante 10 años en poner en contacto a aprendices de pastoreo con pastores veteranos, o en otros lugares, por ejemplo en Inglaterra, que era diseñar un queso basado en los gustos de 3 grupos sociales que habitan ese territorio que están en conflicto, ¿no? Turistas que vienen allí pues, un poco a un paisaje de postal que se consume, los agricultores y la gente que vive allí, y luego el medio cultural, ¿no? Entonces, no sé si le dejo a la siguiente persona, pero bueno, en este caso, por ejemplo, un alimento con todo lo que supone también de microecosistema, de microorganismos, pues es al mismo tiempo un satisfactor no solamente de una necesidad básica como es el alimento, sino un satisfactor de una necesidad elevada, podríamos decir, que es la necesidad de pertenencia, de vínculo con un territorio y de identidad también de una comunidad local, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar sobre también todo lo que supone el branding territorial, cómo la cultura puede generar un sustrato realmente de ciudadanía, esa civilización rústica que decía Unamuno, que es la que ha generado los comunes, que es la que ha generado toda la variedad de razas autóctonas y de formas también de convivencia y de apoyo mutuo, o se queda en un, como digo, mero pues eso, panfleto de atracción, ¿no?, a esa dependencia económica del visitante. Sí. Vale, pues bueno, un poco desde la experiencia mía, ¿no? El tema, bueno, ante todo, primero decir que, bueno, que estoy muy contento, realmente me parece genial el encuentro. Ojalá que esto se pueda ir desarrollando de una forma mucho más continuada y tengamos la ocasión de, bueno, pues de tener al ministro de Cultura sentado aquí delante debatiendo con nosotros en algún momento. Bueno, me gustaría comentar, bueno, empezar, vamos... Ajá. Ah, perfecto. Bueno, yo en el año 98 entré a formar parte de la plantilla del Ateneo Popular de Nou Barris. Nou Barris es un distrito de las afueras de Barcelona, del extrarradio de Barcelona, muy combativo, siempre tiene una tradición, digamos, de lucha obrera muy importante en la ciudad.
Y entre todas las luchas que hubo en los años 70, pues hubo una de reivindicar la cultura, ¿no? De la ciudadanía, hubo toda una explosión de movimientos. Barcelona, por ejemplo, más de 40 espacios que fueron ocupados y que fueron reivindicados, que muchos de ellos se convirtieron en centros cívicos después. Y entre ellos está el Ateneo Poblano Barris, que fue una planta de asfalto. En 1977 se ocupó y desde entonces ya pronto va a hacer 40 años. Bueno, yo entré a trabajar allí pues esto, en el año 98, estuve 4 años trabajando en el proyecto. Un proyecto muy, muy interesante, yo creo que es de los más interesantes a nivel de lo que es gestión ciudadana, sobre todo también por la cantidad de años que lleva, va a hacer 40 pronto, ¿no? Y cómo ha podido mantenerse, ¿no? Este tema tan importante que es la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es por su aspecto territorial, ¿no? La cuestión, digamos, de su implantación, digamos, su relación con el entorno ha sido fundamental para su supervivencia a lo largo de los años, ¿no? Siempre ligada pues, a las asociaciones de vecinos, ligada a la cultura, a la coordinadora cultural, a toda una serie de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de los años, siempre de alguna forma vinculadas a nivel territorial con el distrito, a nivel de ciudad, sobre todo pues a partir de ser una plataforma para el circo, muy importante, y a nivel nacional también ha llegado a convertirse en uno de los espacios de circo más importantes del Estado español. Y a nivel internacional, pues tuvimos la ocasión, en el año 98, cuando yo llegué, realmente teníamos necesidad de poder entrar en contacto con otras realidades, ver cómo se lo hacían en Europa, y entonces fuimos a un encuentro en el año 98, a principios, en un centro cultural que se llama WUK, que está en Viena, que es una antigua fábrica de locomotoras, ocupada y que, bueno, pues después ya pasó a ser una gestión, digamos, ciudadana. Un proyecto súper interesante y nos quedamos alucinados, ¿no? De ver cantidad de gente en Europa. Bueno, era impresionante porque decías, ostras, en España pues somos 4 gatos que estamos con esto, ¿no? Y bueno, enseguida nos entramos a formar parte de la red y básicamente es una red que se reúne 2 veces al año. Ahora mismo tiene 79 centros que forman parte de la red y unos, creo que son 30 centros asociados. Bueno, yo creo que es muy interesante, es una red que pronto va a cumplir también, creo que 30 años. Bueno, nació en el año 83, fue a raíz de un encuentro, un fin de semana en Les Halles d'Escarbec. Philippe Gromber, el director de Les Halles d'Escarbec, pensó juntar a gente de centros ocupados en Europa. Era básicamente espacios, se encontraban situados en fábricas, ¿no? En espacios abandonados y que fueron reutilizados por artistas, por activistas locales para otro uso, ¿no? Un uso cultural. Y a partir de ahí pues empezó a crecer la red. Bueno, es una red muy dinámica, prácticamente hay centros de toda Europa. Os voy a comentar, por ejemplo, las condiciones que hay para acceso, que básicamente son 4, o sea, hay 4 condiciones para formar parte de la red. Una es, por supuesto, ser independiente o tener, digamos, una filosofía, digamos, o una forma de trabajo no lucrativa y pues que trabaje el común o que trabaje, digamos, lo que podría ser la gestión participativa, la gestión cívica, ciudadana. Y que tenga una estructura jurídica, es decir, que se busca, digamos, de alguna forma que se haya consolidado en una estructura jurídica, que esté, por supuesto, en un espacio físico. Y la verdad es que casi, por decir, la mayoría de los centros que forman parte de la red son espacios reutilizados de lo que serían espacios industriales, almacenes, antiguos centros culturales, etcétera, ¿no? Y con una filosofía, digamos, con una actividad, digamos, multidisciplinaria y, bueno, una interacción, digamos, de muchas disciplinas, pero con un acento en lo contemporáneo, ¿no? Sí. Vale, venga. Bueno, pues sobre la relación entre
cultura y nuestros espacios. Yo lo que desempeño mis actividades últimamente en espacios autogestionados, y no es por nada, es por algo que podríamos explicar, que podría introducir esta elección, pero yendo directamente así a las preguntas, lo que tratamos de hacer en este tipo de espacios son una serie de objetivos y metodologías para dar cuenta de una amplia demanda ciudadana que clama y exclama, ¿no?, otras formas más respetuosas de hacer y de relacionarnos en cultura, de cómo gestionar cultura de verdad de una forma más real y no en base así a objetivos o políticas que alguien a lo mejor pues se pueda estar inventando o proponiendo con muy buena voluntad igual o en base a indicadores X, pero que a lo mejor no nos están representando mucho. Y entonces, desde hace así como un tiempo grande, alguien dijo antes 30 años, ¿no?, de experiencia de espacios autogestionados en España, bueno, mucho más, pero ya con visibilidad, igual sí 30 años, pues son lugares donde la cultura se concibe como algo mucho más allá, mucho más amplio de las expresiones culturales, de una industria cultural, de un producto cultural, sino la cultura como un ámbito amplio de resignificación de las personas, de representación de las comunidades y demás. Y en base un poco a ese respeto, a esa amplitud, pues claro, cuando abordamos cultura en un territorio, lo abordamos enfrentándonos muy respetuosamente con la cultura, con la comunidad que está haciendo parte de ese espacio, porque no hay una cultura, hay muchísimas culturas, incluso por barrios y por calles, y cada familia incluso casi tiene su propia cultura, y en todo ese mosaico pues hay que tener un respeto absoluto. Y ese respeto absoluto digamos que lo aplicamos a través de una serie de metodologías que parecen que son las óptimas para poder poner en juego toda esa diversidad, tanto de concepto personal como de la comunidad en la que estás. Y son metodologías pues asamblearias, de muchísima proximidad, de ojo con ojo, de cuestionar y de problematizar muchísimo, porque también como se abrió un poco estas jornadas con Jairon, que para mí puso un poco la pica donde está el máximo problema, ¿no? Hoy, para poder gestionar nuestros espacios autogestionados hiperrespetuosos con una especie de cultura bola de acero que va con unas dinámicas específicas y tal, pues nos enfrentamos y cuestionamos constantemente pues lo público y lo común, lógicamente, pues porque discute, como él bien dijo. Entonces, en esa discusión tenemos una lejanía y a veces un acercamiento con las administraciones públicas y demás, pero normalmente en el uso de determinadas estructuras, pero muy difícilmente a través de las metodologías y relaciones ciudadanas, porque el ciudadano está muy lejos de poder interactuar con la administración pública o sus estructuras, y en cambio nuestros espacios esos son de muchísima proximidad, de personas muy libres y muy individuales que llegan y plantean lo que necesitan, en el espacio que necesitan, en el barrio que necesitan, o bajo la problemática que necesitan, o bajo el frente de actividad o de acción o de activismo que necesitan para hacer sus vidas y sus días a días pues, con todo el sentido. Y en ese sentido, nuestros espacios, la relación de cultura y espacio es hiperdiversa. Es integral. No abordamos una cultura artística, no abordamos una cultura, no sé, ni del libro, ni de la producción, ni nada, sino una cultura integral. De repente estamos aprendiendo en una especie de universidades libres del conocimiento ciudadano, de una interacción y de una inteligencia colectiva que juega a cómo hacer las cosas y cómo producirlas o cómo gestionarlas culturalmente, entre una cantidad de capacidades y de innovación, porque no se le pone puertas a la innovación ni a las formas de esa persona que está conociendo su territorio y su momento sociocultural en ese espacio. Entonces ahí las posibilidades de gestión cultural son de lo más pintorescas, diversas, pero eso sí, son muy reales, son muy, muy reales. Según tu experiencia, y vamos con el segundo tema, ¿existe alguna diferencia entre esas mecánicas en el entorno rural y en el entorno urbano? Porque son dos procesos que tú conoces de primera mano y que quizás nos podrías... Sí.
Es que claro, yo no estoy siguiendo PowerPoint porque no, o sea, no tengo ni idea así de... El PowerPoint es un poco unas imágenes que un poco describen el espacio y las metodologías, un poco las formas de organización o cómo el espacio es así un poco libre para que acontezcan cosas, pero está narrando el proceso, que si puedo lo cuento luego. Las diferencias entre urbano y rural son de contenidos sí, o visual, o imaginario, pero no metodológico y no en objetivos. Mi experiencia, por ejemplo, en espacios autogestionados viene del año 95 en Madrid, en el centro de Madrid, que eran así como un poco más pobres en metodologías, o por lo menos en metodologías consensuadas, ¿no? Muchos espacios funcionaban de formas muy diferentes bajo esa ideología anarquista, libertaria, tal, muy ligadas a la espontaneidad, a las capacidades individuales. Hoy, todos esos años más tarde, la compartibilidad y redes de espacios, sobre todo en los ámbitos urbanos, nos dan un empoderamiento y un saber cómo está haciendo el otro y replicar y poder incluso trasvasar, ¿no?, todas esas metodologías a otros entornos donde llegaba la información más tarde, como puede ser un entorno rural, pero la metodología es exactamente la misma, solo que copias no funcionan, siempre hay que hacer un trasvase y situar todas estas cosas a unos ritmos y unos espacios socioculturales determinados, territoriales. Y cuando digo territoriales no son políticos, sino el territorio diferente es un barrio de periferia de Madrid que de centro de Madrid, es un territorio diferente. Pues es rural, como es, bueno, mi espacio no es exactamente tan rural como los que aborda Fernando, son semirurales, pero no, las metodologías son exactamente las mismas, asamblearias, respeto mutuo, ir al ritmo de las personas que están haciendo el espacio y no poner bueno, pues objetivos inalcanzables o ritmos, ¿no?, que puedan estar excluyendo a las personas, ir un poco cuidando, están muy basados en los cuidados de las personas que hacen partes, el cuidado mutuo, pues todas estas cosas que no sabemos además cómo se hacen, porque no nos las han contado en ningún lugar, ni en la escuela, ni en la guardería, ni en la familia, ni en la universidad, ni en ningún lugar. Entonces lo estamos experimentando, creando, con mucho error, pero mucho éxito también. Y esas cosas que son éxitos son las que compartimos en redes, entre espacios, para poder ir mejorando todas estas cosas. En los dos territorios funciona igual. Os había preguntado previamente, ¿no?, en las conversaciones que mantuvimos, por la relación también de la identidad de las comunidades y estos espacios de cultura, ¿no? ¿Cuál es el papel de la cultura y de los espacios o proyectos que vosotros desarrolláis en la construcción de esa identidad o en el desarrollo de esa identidad? La relación entre la comunidad y el espacio y la cultura que se desarrolla en él. Ajá. Bien, bueno, yo el enfoque podría hacerlo desde el punto de vista de trabajar en la administración. Ahora estoy trabajando, digamos, directamente en un ayuntamiento y en políticas de territorio y de cultura, lo cual para mí fue un choque respecto a todo el tema de lo que había hecho antes, en el sentido bueno, que son, lógicamente, metodologías muy diferentes, ¿no? Y trabajas con gente muy diferente y realmente, bueno, es todo un reto, ¿no? Bueno, yo creo que es un reto en ambos sentidos. También me ayudó mucho el tema Artibarri pues porque fue un foro de debate donde ahí estuvimos trabajando conceptos y metodologías, fuimos poniendo en común. Precisamente yo he rescatado, porque ayer salió el tema del proceso y hicimos un documento en el cual distinguíamos entre proyectos y procesos 7 puntos. Por ejemplo, proyectos son unidimensionales y focalizados, procesos son multidimensionales e integrales, proyectos son de visión a corto plazo, los procesos visión a largo plazo usualmente materializados en planes estratégicos, planes comunitarios o procesos, digamos, de desarrollo a nivel comunitario, los proyectos gestionados por una o pocas entidades, los procesos son interdependientes y con múltiples actores. Los proyectos que ponen el énfasis en el trabajo y en la intervención directa y los procesos combinan intervención directa con incidencia política.
Los proyectos dependientes de una o pocas fuentes de financiamiento y, por ejemplo, los procesos dependientes de varias fuentes de financiamiento, incluso capaces de generar fondos propios. Y así, bueno, hay un montón. La verdad, soy un enorme partidario de desarrollar procesos mucho más que proyectos específicos, ¿no? Creo que es una de las claves, ¿no? También es el trabajo colaborativo, los aprendizajes colaborativos. Creo que en ese sentido, bueno, y también la implicación, o sea, la pasión que puedas poner. Que yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención en la administración pública es la falta de pasión, es la falta de emoción por lo que haces, ¿no? O sea, y bueno, realmente, y la falta de compromiso muchas veces, ¿no? Yo tuve no sé si tengo tiempo de explicar un ejemplo muy cortito de... había un grupo de Ocupa, digamos, en el Ayuntamiento de Sant Boi, bueno, justo enfrente del Ayuntamiento hay una casa que fue ocupada, bueno, un antiguo Ateneo, y había una relación cero entre lo que era el espacio ocupado y el ayuntamiento, que está uno enfrente del otro, con manifestaciones los fines de semana, porque aquello se estaba cayendo, y bueno, digamos que era una relación muy difícil. Y se me ocurrió, pues, digo, bueno, vamos a hacer algo allí, ¿no? Y entonces, bueno, hablé como, en este caso, trabajador del ayuntamiento, con el colectivo, sobre la posibilidad de que entraran en contacto con centros culturales en Europa. Había un encuentro en Maribor, en Eslovenia, que se llamaba New Times, New Models, sobre nuevas formas de gobernanza para espacios ocupados y espacios, digamos, de autogestión. Bueno, claro, les pagué el viaje, fui con un representante de la asamblea y, bueno, fue la verdad un momento muy bonito porque entraron en contacto con todo ese movimiento a nivel europeo y además hubo un concurso que era sobre la frase del encuentro. Es como si ahora dijéramos, bueno, pues ¿con qué frase nos quedamos de estos 2 días, ¿no? Y entonces el chico este de Barcelona ganó el concurso, que era un lote de libros sobre autogestión, y la frase era "It's all about relationships". Y bueno, y digamos que a partir de ese momento empezó a cambiar por parte del colectivo y también con un trabajo que pude ir haciendo con gente del ayuntamiento también hubo un cambio y a partir de ahí se generó un diálogo que, bueno, han pasado ya 3 años o 4, ha habido momentos muy buenos en ese proceso, como las jornadas en Stoca de hace 1 año y medio, 2 años, unas jornadas internacionales sobre autogestión en el centro y ahora pues el proceso que se está haciendo para la rehabilitación del espacio con gente de arquitecturas colectivas, con la COL y Estradel 3 y bueno, con la benevolencia, yo diría más bien incluso con la complicidad por parte del ayuntamiento. Me he olvidado la pregunta. ¿No? La relación. Sí. Sí, o sea, yo creo que antes estábamos hablando un poco, no sé si podemos poner más imágenes, yo que traigo un montón ya puestos a hacer gasto. Sí, pero o sea, yo creo que sí hemos hablado antes de qué hacer, ¿no? Y para mí el qué hacer en este momento es, por un lado, vinculando arte, la producción en el territorio, es decir, la agricultura y los territorios en sí, podemos ver cómo se transforman las formas de producción cultural y el propio rol del artista o del productor cultural, afectado en sentido de afecto también, ¿no? Por esas otras relaciones con especies, animales no humanas y con seres, entornos no tan antropizados, y al mismo tiempo como ese medio y ese medio rural cambia con... Ahora tengo que pasar para adelante todo esto. A ver. Cambia con... Ah, no, al revés. Cambia con la presencia, ¿no? de ese manipulador de símbolos y de lenguajes que es el artista. Entonces, si lo que hablamos es de cómo hacer, ¿no? Pues en este caso el proyecto primero identificó una serie de comarcas que tienen una ruralidad que se considera también profunda y he intentado pues, poner de acuerdo a diferentes actores, ¿no? Se trataba de crear una especie de plataforma de debatir la situación del futuro de lo rural, ¿no? Y también los modelos de desarrollo que nos guiamos. ¿Cuáles son nuestros símbolos para considerar
qué es una buena vida, ¿no? De calidad de vida. Cómo podemos también operar del arte creando los mitos, ¿no? De los símbolos que generan una nueva noción de calidad de vida. A ver si lo puedo pasar yo y no la cabina. Pero bueno, como decía, esas especie de diferentes patas, poderes locales, conseguimos entrar al mismo mesa al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, para darnos cuenta también de la visión muy restringida y cortoplacista, ¿no? de los estratos políticos a nivel estatal y de la poca visión, digamos, pues eso, ¿no? de cómo pensar la cohesión territorial, cómo afrontar sistemas complejos, problemas que son económicos y ecológicos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, con un 50% de población en paro entre 25 y 35 años y con el 80% del territorio, con el 20% de la población, pues ahí hay mucha labor por delante, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos también la oportunidad cultural de esos lugares, ¿no? Pues como digo, después de esa parte de analizar la situación con una conferencia, trabajamos en 22 pueblos. Y yo creo que lo importante a lo mejor del cómo hacer, en este caso, por ejemplo, este proyecto de Carmen Cañivano en el pueblo de Prado, en Zamora, consistió en que el artista también, o sea, una parte fundamental del éxito de este proyecto es que el artista era de allí. O sea, que lo que es el artista que trabaja en los proyectos concretos que se fueron apoyando de 2011 a 2012, o sea, 2010 a 2013 con esta metodología, tenían una formación previa, reunimos a todos en la aldea de Amayuelas, una aldea recuperada, y ahí tuvieron una formación de acercamiento al medio rural. En este caso, por ejemplo, la artista Emma Smith trabajó en un pueblo de Málaga con la cuestión de escuela para turistas. Es decir, ¿qué puede hacer el turista para no ser solamente, ¿no?, el que recibe, sino también el que da, ¿no?, el que realmente conoce a partir de la gente del pueblo, en este caso de Málaga? O aquí Susana Velasco, pues recuperando una antigua casa de animales, un establo pequeño como pequeño museo de lo comunal, ¿no?, en el que también se recuperaba esa relación con el animal. O aquí, por ejemplo, Kruglansky y Ramujic, pues trabajando el bordado documental como forma también de crear espacios de interacción. Te ibas a la plaza del pueblo, se ponía a hacer el bordado y, claro, no es lo mismo que grabar en grabadora, ¿no?, sino un proceso también lento de recoger ciertas cosas. Coincidió con el 15M, de hecho. Entonces, la formación del artista, el trabajo previo con el entorno para que tenga una persona de acogida y una especie de vínculo, ¿no?, con el lugar previo. En este caso, por ejemplo, Espada y Monleón trabajaban con un análisis del paisaje en unidades gustativas o gastronómicas. Y con eso generan también una nueva forma de relacionarse con ese espacio, ¿no?, con el territorio, los propios habitantes. O No Photo aquí trabajando pues con la memoria colonizada del pueblo de Vegaviana, que es un pueblo de colonización de la época franquista, con una gran riqueza arquitectónica, pero que cómo hacemos para que una urbanización, ¿no?, pues devenga pueblo o comunidad, ¿no? Pues en este caso ellos trabajaron esa historia. Por ejemplo, aquí Can Altay, un artista turco, se sumó a la necesidad también del lugar. O sea, lo que decías tú antes, ¿no?, respeto, atención a los ritmos y atención a la necesidad local. En este caso querían hacer un mercado semanal y se diseñó juntos un puesto de mercado, ¿no?, que se presentó también en Arco, con el matadero con motivo de Arco, y que sirve para dar también visibilidad a los productos de este pueblo, ¿no? Yo no sé si ahora mismo... Si os parece, pasamos ya... Perdón. Sí. Sí. El de Carrícola, el de Valencia, es un pueblo además ejemplar porque todos los agricultores se sumaron al ecológico en los años 80 y el ayuntamiento decidió además no crecer. O sea, dijo, este es nuestro tamaño de pueblo, somos 100 y pico habitantes, con eso seguimos trabajando porque además abrieron casas a nuevos pobladores y, bueno, pues es todos estos sitios en los que además se puede ser cosmopolita fuera del entorno metropolitano, ¿no? Sí, bueno, yo casi te diría que si miras en campodentro.es, en lo que es blogs de los artistas, ves los 22 proyectos. Luego, para no quitar tiempo a la discusión de grupo. Vale, pues la última cuestión que a mí me parecía especialmente interesante que nos contarais es en qué redes de proyectos similares os integráis vosotros, qué casos de éxito, de trabajo en red. Bueno, tú ya acabas de exponer aquí un universo de instituciones y colectivos, ¿no? Y sé que tanto Xavi como Silvia también trabajan en red con otros colectivos. Entonces, quizás que nos expongáis vuestras maneras de trabajo en red y vuestros ejemplos de éxito en los que podamos quizás integrar otros proyectos, ¿no? Sí, me pueden poner Sí, yo me he saltado la contestación de la segunda pregunta, pero... Pero bueno, a ver, nosotros trabajamos en redes. Nosotros somos un
un centro cultural autogestionado en una villa semirural que aprende de otras experiencias también urbanas. Yo he estado haciendo parte de Tabacalera. La Tabacalera es un espacio social autogestionado que es un edificio cedido por el Ministerio de Cultura. Es propiedad del Ministerio de Cultura, bueno, de Patrimonio Nacional, y lo administra el Ministerio de Cultura. Y es para mí, sobre todo, nuestro caso de referencia, así de cómo sí es posible que la ciudadanía pueda gestionar y autogestionar cualquier tipo de estructura. O sea, no solo la casita que se ocupa de no sé qué, sino, bueno, pues un pedazo de centro de 9.000 metros cuadrados, autogestionado, lleno de actividades a toda hora, que justamente pues la sala de al lado, los números, ¿no? Por estadística, estos números que le gustan mucho a la administración pública, la estadística de producción cultural, que tiene los mismos metros en la sala de al lado que si pertenece al Ministerio de Cultura, son como una exposición al mes, y nosotros en el Centro Social Autogestionado hacemos pues unas tipo 10 actividades semanales. Entonces, las estadísticas en ese sentido, esos indicadores viabilizan mucho la autogestión en este país, y sobre todo en una estructura de todos, una estructura pública. Quería apuntar alguna cosa sobre la cultura de la comunidad, que es la que me he saltado un poquito. Porque lo que se genera desde la comunidad, desde la compartibilidad y desde estas metodologías de uso y no de propiedad, y se preconcibe, que es algo que nos habías preguntado sobre esta pregunta, se preconcibe como algo precario en nuestros espacios. Y nuestros espacios son de todo menos precarios. Son precarios desde la vista o desde el filtro del otro sistema o de las otras metodologías, pero desde nuestro método y objetivos y demás es todo menos precarios. Lo que están es muy amenazados por todo un sistema que le envuelve, pues que le dificulta mucho desarrollo en algunas cosas, pero es todo menos precarios. Son abundantes en la cultura, en el desarrollo de cultura, en la producción de cultura, en la compartibilidad, en las relaciones humanas, en las nuevas metodologías que hacen mucho más viable una gestión cultural ciudadana y sobre todo local. Nos preguntabas también, hilado con la otra pregunta, es que seguimos una metodología que nos mandó por mail, ¿no? Hilado con esta pregunta nos decía cuáles eran las dificultades y los beneficios, un poco de esto. Espera, porque tengo algunas notas, es que como nos hemos saltado la tercera ya y me había saltado la segunda. La segunda pensé que la habías contestado. No, es que no. Sí que es interesante, por tu experiencia, la relación entre centros autogestionados e instituciones de todo nivel, digamos, ¿no? ¿Qué dificultades encuentras y qué aspectos positivos, ¿no? que de lo que podamos aprender también, ¿no? Las dificultades son estructurales normalmente, porque lo público está normalmente atendido bajo unas administraciones con unas metodologías que son compactas, cerradas, verticales y tal, y tiene una lentitud enorme. Y nosotros lo que hacemos es una espontaneidad y dar cuenta de la realidad en el ahora, aquí y para la gente con la que trabajamos. Entonces, normalmente esto, independientemente de las ideologías que lógicamente están en la base de todo el desarrollo de estas cosas, que si democracia o libertarismo, lo que sea, hoy per se la capacidad de diálogo, de interacción de nuestras estructuras con la pública la das fundamentalmente pues toda una administración tediosa, farragosa, figuras jurídicas, si la tienes o no la tienes, o si tienes el dinero para adelantar determinada acción cultural o no, o si, pues todos estos requisitos previos o incluso las políticas predeterminadas que vienen dibujando las administraciones públicas, y si entras o no entras en esas. Nosotros nos estamos dibujando en el día a día, y en cambio las estructuras convencionales tienen que dar cuenta de unas líneas, unas hojas de ruta, unos objetivos y todo más. Esa es un poco la dificultad que encontramos. Pero bueno, lo preconceptuoso de estos espacios como precarios y lentos, porque son asamblearios, porque lo tenemos que consensuar todo, porque no se llega a ninguna parte, es todo lo contrario, son rapidísimos, somos capaces de hacer una gestión cultural increíble, o sea, un evento que reúna a 5 veces más personas que aquí, de una tarde para otra,
con una espontaneidad y tal. Y esto tiene que ver con el compromiso. O sea, no estamos cumpliendo hojas de ruta ni horarios laborales, sino es un compromiso que tenemos de hacer parte de un espacio que nos entusiasma y entonces le dedicas pues todas las fuerzas. Y todas las fuerzas, que además son muy diversas, que son, ¿no?, muy capaces en todos los ámbitos casi de desarrollo, porque de repente si necesitas un electricista para solucionar algo en un espacio autogestionado, aparece. Y en cambio necesitas un electricista, una avería en un espacio a lo mejor de la administración pública y tienes que cerrarlo porque tienes que... Bueno, estos son el tipo de cosas que nosotros... La gran ventaja que yo encuentro en los espacios autogestionados o libres, ¿no?, libres ciudadanos, es que tenemos todo el conocimiento abierto, no está compartimentado y no hay escala y no hay competición en el desarrollo de las cosas. Y normalmente todo este conocimiento es de acceso libre tanto para el ciudadano como para el compañero que está trabajando contigo. El compañero que está trabajando contigo está aprendiendo contigo y se está empoderando exactamente igual que tú porque va de la mano, porque no le cierras las capacidades, ¿no? Esa una. Y la otra es que, además, que normalmente todos estos espacios van de la mano de unas tecnologías abiertas, software libre, cultura libre, que son colaborativas, distribuidas, de dato abierto, no sé qué. Todo el mundo accede a todo ese dato, son absolutamente transparentes en cada mínimo paso y movimiento que tenemos en los centros, porque al dato accede cualquiera, ciudadano, el compañero, o la administración pública también accede a lo que hacemos, porque además están colgados siempre online, son abiertos, colaborativos, incluso se pueden destruir. Genial que todos estos documentos tienen una capacidad de recuperación, porque siempre tienen una memoria para atrás, pero son hasta tan libres como para eso. Y eso, se trata de una sistema... ¿y cómo se da cuenta de todo esto? Claro, sistematizar, hacer datos, estadísticas y demás en base a la estructura de la administración convencional es muy complejo porque tienes que estar contratando por horas a un montón de gente para todo esto bajo unas herramientas que son muy cerradas, que tienen claves de acceso, que tienen tiempos, que tienen despachos y que tienen cajones. Al hacer esto online en el momento, en la hora y distribuido, cualquier persona que está realizando cualquier actividad está metiendo ese dato en un documento, en cualquier sistema de administración o de gestión, autogestión que tenemos en el momento aquí y ahora. Entonces es una sistematización distribuida que multiplica por 40 la capacidad de administración de un lugar, ¿no? Y la necesidad o beneficio de cogestionar todo esto con las instituciones públicas, pues me parece eso, el debate con el público más que... Vale. Si te parece, reconducimos a este tercer tema de redes, porque creo que es un tema que es... Sí, bueno, digamos que me he ido moviendo en redes y la verdad es que en 2 minutos creo que queda, ¿no? Es difícil poder hablar de Artibarri, de la Transibérica, o bueno, la verdad es que también me dejé muchas cosas sobre el tema de Trans-Eurohouse. ¿No? Solo de Trans-Eurohouse, 2 cosas. Una, que la página web tenéis un montón de información sobre la red Trans-Eurohouse. Y, por ejemplo, hay un apartado sobre documentación muy interesante. He hecho una selección, pero, por ejemplo, está un PDF descargable sobre New Times, New Models, lo que os comentaba antes sobre gobernanza de espacios autogestionados. Está, por ejemplo, el Design Handbook for Cultural Centers, que recoge 123 relatos de 30 centros y a nivel, digamos, de arquitectura, de cómo se ha solucionado problemáticas en cada centro, en la rehabilitación, muchas de ellas, la mayoría, con participación de la ciudadanía. Por ejemplo, otro que se llama Managing Independent Cultural Centers, sobre todos los espacios, diferentes modos de gestión. How to Make It Happen, que es también sobre cómo llegar a hacer un éxito en un centro social ocupado. Y, por ejemplo, bueno, y alguna curiosidad más como el Handbook for New Employees sobre organización horizontal, que no es propiamente de TransEurope, pero es una empresa y, bueno, pues, digamos que hay muchas curiosidades allá. Comentar, por ejemplo, que respecto... Bueno, un poco en función del desarrollo de Trans-Eurohouse en el territorio, aquí en España nació la Transibérica, que es una red de centros culturales independientes que se reunió por primera vez hace 4 años, creo, en Burgos.
Y bueno, pues ahí está. Lleva 4 años con dificultades para ir evolucionando. Hay, ahora no sé, creo que alrededor de una quincena de centros que están más o menos allí, con muchas dificultades también pues, por los propios centros, las dificultades que tiene cada centro para sobrevivir. Y respecto a Artibarri, pues deciros que bueno, en el año 2001, a través de un proyecto de la Fundación Jaume Bofill en Barcelona, nos juntamos alrededor de unas 40 personas que trabajábamos en el ámbito de la intervención en los barrios y desde lo cultural y artístico, y entonces bueno, decidimos juntarnos para crear una red. Llevamos ya pues estos 12 o 13 años funcionando. Hemos conseguido cosas muy interesantes, yo creo, aparte de formación y compartir, digamos, experiencias, compartir, digamos, en esa idea de dato abierto, pues también hechos, yo creo, interesantes, como puede ser que hace 4 años o 5 ya, de hecho, conseguimos por primera vez en el Estado español, a través de, en este caso, de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Cultura, que abrieran una subvención, una línea de subvenciones. Yo creo que es la primera vez que se ha hecho en España. Ojalá se pudiese hacer. Tuviéramos al ministro aquí, seguro que arrancaríamos un compromiso. Pero digamos que duró 3 años. Sí, una red, exacto. Fue una subvención, digamos, para proyectos artísticos para el cambio social. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien, pudimos participar incluso en lo que es el seguimiento del proceso, incluso pudimos asesorar a la gente que se presentó para mejorar, digamos, lo que era la presentación que hacían de su proyecto. Se presentaron cada año, normalmente eran alrededor de unos 40 proyectos. Y luego también pudimos participar incluso en bueno, lo que era el equipo, digamos, de selección, digamos, de los proyectos. Lo cual, bueno, eso es un detalle, digamos, dentro de esa trayectoria que yo creo que es muy, muy importante que nos unamos, que la unión hace la fuerza y que realmente no hay que desaprovechar las oportunidades. Yo creo que Trans-Eurohalls, que ha tenido mucho éxito en estos 30 y tantos años, es una de las redes más importantes en Europa sobre cultura independiente. Ahora mismo están este mismo fin de semana en Budapest hablando de cultura al más alto nivel junto con la ETM y otras organizaciones. Y si queremos realmente hacernos destacar, tenemos que tener fuerza, tenemos que estar unidos y sobre todo tenemos que crear la fuerza suficiente para que consigamos de una vez por todas que la cultura, que somos personas, somos las personas, son las que hacemos cultura y somos las personas las que gestionamos la política, de alguna forma la política se acerque a eso y de una vez por todas se convierta la cultura de las personas en el eje central de las políticas culturales aquí y en todas partes. Fernando, ¿qué nos cuentas tú de esa red de afectos y de...? Sí, yo creo que, o sea, en este caso concreto de lo que venía hablando uy, no sé cómo pasa. Otra vez a campo... Yo creo que lo principal es no reinventar la rueda, ¿no? Sumarse a las redes que ya hay en marcha. En este caso, pues nosotros participamos de la plataforma rural y ahora, por ejemplo, con esta nueva forma de participación que os he mostrado algunas fotos que se llama Método Móvil, pues intentamos también reunir a comarcas que están en lucha, ¿no? Comarcas que son ejemplares en, por ejemplo, reclamar el acceso a los recursos comunes, ¿no? Como es en Omaña, en el León o en este caso en la Vega de Granada, por donde hemos empezado, además donde se crió Lorca. Yo creo que en nuestro país hay un potencial también de redes de los grupos y los espacios que vienen trabajando justo en este contexto, pero todavía quizás tendría que avanzar más los puntos de afinidad en los discursos, ¿no? Yo creo que a lo mejor este proyecto ha ayudado a superar esa noción de arte y naturaleza como una especie de entorno prístino, ¿no? En el que el artista pues pone sus cosas y tal. Y estamos hablando más de espacios pues habitados, ¿no? de campo con una cultura y con también situaciones de conflictos territoriales. Y bueno, yo creo que intentamos ahora funcionar con este modelo que es parecido quizás inspirado en el modelo de Hezbollah, de Estado dentro del Estado y autosuficiente en cierta forma. Entonces
pues está conectado, yo creo que ahora más casi con iniciativas en otros países, ¿no? El marco de la política agraria en nuestro país viene afectado por la política agraria común europea. En ese sentido, por ejemplo, pues los grupos de estudios, tenemos uno aquí en Madrid que se reúne mensualmente y que está abierto a quien quiera participar, y otro en Holanda que también se reúne mensualmente. La formación está vinculando diferentes territorios, la Escuela de Pastores en Asturias con la Escuela de Artesanías en Mallorca, y productores también de alimento, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva de la Tramuntana con productores también vitivinícolas de la zona de la Rioja Alavesa. Y al mismo tiempo, pues intentar vincular a los diferentes lugares donde se desarrollan esos proyectos artísticos e intentar trabajar con la red que hay alrededor de esta iniciativa, ¿no? De más o menos casi 2.000 personas vinculadas a lo que ha sido la iniciativa Campo Adentro, y que pueda llegar a realmente el sistema de microcréditos, por ejemplo, que tenemos ya en marcha, pues apoyar también la formación y el acceso a la tierra, ¿no? de comunidades culturales y agriculturales, ¿no? Y bueno, luego está el trabajo también con las redes de pastores a nivel mundial y europeo, pero quizás se nos va un poco, ¿no?, del ámbito de trabajo de cada uno de nosotros en esta sala. Pues pero vamos, os invito también a que veáis la página agri-medioculture.eu, en la que se reúnen iniciativas en ese sentido europeas, ¿no?, de Escandinavia. Estamos también trabajando en Escocia con el tema de la reforma agraria, y ahora recientemente en Turquía. Así que, bueno, que es bienvenido quien quiera sumarse. No sé si Silvia quiere cerrar las intervenciones. A ver si soy capaz de seguir el PowerPoint este loco. Para nosotros las redes son fundamentales. No existiría el espacio ni el desarrollo del espacio de ninguna de las maneras sin las redes, ¿no? Nosotros somos una residencia cultural, activista, socioactivista, y recibimos gente del lugar, pero gente sobre todo de otras redes activistas o que están en los mismos frentes de acción de nosotros, ¿no? O sea, una vez que recibimos todo esto y está facilitado a través de redes, pues hacemos talleres, hacemos encuentros, aprovechamos, no inventamos nada, si acaso recogemos y mejoramos, pero estamos adheridos a la red Buffer, por ejemplo, y recibimos granjeros del mundo, tenemos una huerta, etc. A través de todo este tipo de interacción entre otras redes que vienen con una cantidad de saberes que nos construyen en nuestros propios espacios, pues también desarrollamos intercambio de saberes, talleres que surgen espontáneamente o se producen con un poquito más de facilitación desde las personas que hacemos parte del colectivo. Intentamos hacer también fuerza y ser soporte, o sea, no ser los productores ni inventores de nada, sino ser soporte de otros festivales o otros eventos culturales que están pasando en el territorio, bien sean locales o internacionales. Lo mismo hacemos parte de un Grito Rock con una red Fora de Hoy sobre Brasil, haciendo un llamado global a la adhesión a la cultura libre, que estamos empoderando y dando fuerza desde nuestra capacidad de producción o de media libre o de cobertura colaborativa o incluso haciendo presencia artística en los festivales locales, ¿no? En este caso es un festival local de la ciudad. Esto tiene que ver con lo de la sistematización de los datos abiertos y toda la administración pública, ¿no? Tenemos todo muy sistematizado, nuestra economía, la universidad libre, las residencias y todo más. Y todo esto hace parte de nuestra universidad libre, porque concebimos el espacio como un espacio, un campus permanente, donde vienes a aprender todas estas cosas que al principio decía que no existían ni en la escuela ni no sé qué. Es una universidad práctica, empírica, de todos estos saberes. Y después también tenemos como esta especie, lo denominamos como campus itinerantes, ¿no?, del conocimiento, que es cuando estás haciendo una producción cultural o algo así, abres plazas a la colaboración para que gente venga a aprender esa gestión cultural en la praxis, por ejemplo, ¿no? Tenemos también uno de medio libre. Las redes, nosotros no inventamos redes nuevas, pero sí que desde un trabajo interno de la casa, que tenemos así bastante empoderamiento en el desarrollo del software y la comunicación, el diseño y todo más, sí que intentamos facilitar plataformas tecnológicas como puede ser esta Red Imaginario, que es una red social para hacer una conectividad mayor, en este caso en la región de Galicia, ¿no? Esto se llama la Red Imaginaria. Aquí se supone, estamos todos los colectivos de todas estas filosofías alternativas y demás, y donde se puede facilitar más una colaboración, informándonos y reconociéndonos en el mismo espacio.
Y en este caso, bueno, pues las redes las trabajamos a muy diferentes sectores. Las redes locales para nosotros es fundamental y no inventar nada, sino mapear quién está haciendo qué cultura y qué cosa en el territorio para poder dar este soporte o ir juntos. Y en ese sentido, pues tenemos colaboración con instituciones formales. Por ejemplo, hay un instituto de investigaciones patrimoniales en la localidad desde el año Patapún, que no tiene nada que ver con el ámbito alternativo, pero de repente nos reconocemos como la misma cosa en una cantidad de aspectos: recuperación del patrimonio cultural, metodologías colaborativas, porque al final tienen que tirar un montón de colaboración ciudadana porque las subvenciones no le llegan, y de repente el espacio autogestionado de la localidad está funcionando con el mega instituto del conocimiento así del local, ¿no? Este es un ejemplo. O como de repente nos sentimos empoderando a través de redes y voluntad de colaboración con una comisión de fiestas de una parroquia del barrio de allá arriba, pues que está desempoderadísima del todo, funcionando con 4 duros, prácticamente autogestionado, aunque es una asociación, se autogestionan, en horizontal se asamblean, aunque ellos ni siquiera se saben narrar dentro de estas metodologías, y al final nos reconocemos como iguales y estamos trabajando juntos, empoderando toda una red cultural y generando unos circuitos musicales, colaborativos, que surgen de estas colaboraciones muy locales. De estas experiencias intentamos encontrar experiencias hermanas en el territorio y trasladarlo a este encuentro. Nosotros desarrollamos un encuentro regional anual de 3 días, que es la Feira Imaginaria en Galicia, de encuentro de cultura libre, eminentemente de cultura libre, pero donde nos reconocemos todas estas otras experiencias que son muy hermanas a la hora de hacer metodológicamente y en los objetivos. Y luego ya, pues lógicamente, estamos conectados en redes más globales, de las que aprendemos, en las que desarrollamos cosas muchísimo más que aparentemente no nos tocan tanto a la localidad, y de repente sí, como hacemos parte de una red de desarrollo de un ecosistema económico que se desarrolla a través del empoderamiento de una criptomoneda, y diremos, ¿y por qué? ¿Y por qué nos metemos en estos líos? Y de repente el software libre y esta cosa tan complicada. Bueno, pues porque nuestras monedas sociales, nosotros tenemos toda una economía colaborativa, alternativa, basada en otras formas económicas, el trueque, la moneda social, tal, allí donde el euro no te tiene preso, no te deja funcionar o no te llega el euro, pues desarrollamos multiplicidad de economías posibles. Bueno, pues de repente la moneda social tiene una barrera que es territorial, tiene una frontera, y tienes que de repente estar intercambiando otro tipo de economía pues más allá de tu territorio. Y estamos necesitando, por ejemplo, eso. Y eso hay que desarrollarlo. Y lo desarrollamos distribuido entre pequeños nodos del mundo, como nosotros podemos ser uno chiquitito en Galicia, con otro chiquitito en Grecia, con otro, y se desarrolla en redes. Para nosotros es eje fundamental las redes, ¿no? Pues si os parece, no sé si queréis plantear alguna cuestión sobre alguno de los múltiples temas que tratamos hoy. O en el café, sí. Pues sí, ¿no? Nada, simplemente un par de cosas. ¿Podéis depositar las evaluaciones allí en la mesa de ponentes? Os recuerdo que se sorteará un lote de libros entre todos aquellos que las entreguen. También estarán disponibles certificados de asistencia para aquellos quienes los necesitéis. Y también recuerdo a los ponentes que se vayan a quedar al aperitivo, pues que se pasen por la mesa de ponentes y lo reconfirmamos, ¿vale? Muchas gracias.